a compartir pantalla para hablar brevemente de la parte pues oftalmológica de esto que la verdad es que ya fue tratada de manera bastante buena por la doctora Ramos, pero bueno, seré breve con algunos aspectos relacionados con lo que nosotros como oftalmólogos vemos. Bueno, con respecto a la acción de las prostaglandinas a nivel ocular, pues hay que recordar, ya se mencionó, que van a producir miosis, pueden producir hiperemia conjuntival, incluso pueden ser provocadoras de inflamación ocular. Y aquí realmente también habría que ver, y lo pueden ver en la tabla que pongo en la parte inferior, cómo las prostaglandinas, cuando son producidas a nivel intraocular y digamos, a niveles elevados, pueden tener efectos como vasodilatación, miosis, aumento de la presión ocular, que eso es muy importante, aumento de la permeabilidad también vascular, hay ruptura de la barrera hemato-ocular y también la presencia de inflamación. Pero ¿cómo? Cuando, por ejemplo, lo usamos como análogos de prostaglandina de forma externa a dosis o exógena a dosis menores, esto puede tener a veces efectos contrarios. Entonces, eso es muy interesante, que es algo que pasa con las prostaglandinas, que su mecanismo de acción preciso puede no ser tan bien conocido y a veces tienen efectos distintos en varios tejidos y efectos antagónicos en otro. Entonces, eso siempre es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, las indicaciones en oftalmología son muy, muy variadas, desde prevenir la miosis transoperatoria, que esto se tiene que hacer con la profilaxis días antes de la cirugía, también en cirugía de cataratas, como está aprobado por FDA para la profilaxis posterior a la cirugía de catarata de los procesos inflamatorios, en conjuntivitis alérgicas, por supuesto a nivel por terapia oral, a nivel de escleritis, también en edema macular cistoideo, ya sea de forma tópica o por vía oral. Y solo, bueno, aquí mencionar que en uveitis nunca van a ser una monoterapia. Los AINES siempre formarán parte del tratamiento adicional a los esteroides o cualquier inmunomodulador que estemos utilizando. Bueno, ya hablamos de que hay diferentes vías de administración, por supuesto que las que más usamos nosotros son tópica y por vía oral. Aquí menciono, pues bueno, las formulaciones tópicas que tenemos, no hay tantos porque la toxicidad a nivel ocular de los AINES es alta y entonces normalmente los pacientes van a tener efectos secundarios al poner el AINE, pero estos son los que han sido más compatibles con la superficie ocular, generalmente son los que son hidrosolubles. Y bueno, ya nos hablan así justamente de bromfenaco, nepafenaco, que el nepafenaco es el único que viene en suspensión. Acordarse también que pueden ser útiles de manera tópica en parcilanitis, también recurrencia de uveitis anterior y en hiperreactores esteroides es donde quizás pueden tener un papel más importante. Ahora, con respecto a las vías de administración por vía oral, pues tenemos las diferentes opciones que ya ampliamente nos comentó la doctora Ramos. Yo les debo decir que yo soy muy afecta a utilizar el toricoxib por la facilidad en la toma, porque además tenemos diferentes presentaciones, desde 30 miligramos hasta 120 miligramos, que eso hace que sea un medicamento muy útil, pero bueno, eso ya lo podemos platicar. También ya nos comentaba la doctora Ramos acerca de cómo el adicionar al tratamiento en los pacientes con uveitis anterior HLA-B27 positivo o en uveitis asociada con idiopática juvenil, la adición inflamatorio, nuestro video ha demostrado reducir las recurrencias en estas dos entidades. No debemos olvidar los efectos gastrointestinales, el sistema central, capilares, que también ya los comentó ampliamente la doctora, pero sí mencionar que también pues, a nivel tópico la mayoría van a tener demanda transitoria, ardor, pito, hiperemia conjuntival. Es raro que pueda haber una lisis, incluso ha llegado a documentarse perforación corneal, están contraindicados en queratitis herpética, no así en otro tipo de queratitis infecciosas. Sin embargo, se recomienda usarlos con tela. Y esta fotografía que tengo aquí en la presentación es una fotografía que obtuve de internet, en donde es un paciente que tuvo un defecto epitelial, los infiltrados inflamatorios corneales que no eran infecciosos, que fue secundario al uso de difenaco tópico por un mes. Lo estaba el paciente utilizando 5 veces al día. Entonces, hay que recordar nada más este tipo de precauciones que definitivamente no es común verlas, pero que sí debemos estar al pendiente de ellas.
Yo creo que realmente a nivel de enfermedades inflamatorias oculares, la gran indicación, la principal indicación sin duda es escleritis. En escleritis anterior no necrotizante son definitivamente la primera línea del tratamiento y ya también nos mencionaba la doctora Ramos acerca de la tasa de éxito del 92% que podemos tener en estos casos. Insisto, debe ser en difusas e incluso en nodulares. En formas necrotizantes, por supuesto que no son de ninguna manera la opción. Y hablando de que la escleritis es su principal indicación, hay factores que son predictores del éxito del tratamiento con los AINES en este tipo de entidades, y es la localización anatómica, que ya lo comenté, anterior, nodular o difusa, que la enfermedad sea unilateral, que no haya otras complicaciones oculares o, por ejemplo, casos de esclerouveitis, escleroqueratuveitis, diagnóstico temprano e incluso inicio del tratamiento de manera temprana y que no exista una enfermedad sistémica asociada. Aquí está justamente así como Wakefield lo publicó ya ¿Mm? hace varios años, los factores que son de No. buen pronóstico para el uso ¿Qué pasó? de los AINES. ¿Se pasó? Perdón, creo que alguien ¿Cómo es encendió la pantalla tan negra? ¿Alguien puede apagar su micrófono, por favor? Bueno, esto fue lo que mencioné acerca de los factores de buen pronóstico. Entonces, el tratamiento en escleritis tiene que ser escalonado. Lo primero es que vamos a usar AINE por vía oral, esto es de primera línea. Aquí, digamos, lo importante es que se puede iniciar el AINE inmediatamente. Y eso es algo muy importante porque al no tener, digamos, los efectos secundarios que puede llegar a tener un esteroide incluso por vía oral, entonces eso hace que la decisión de aplicar el AINE o de iniciar el AINE por vía oral pueda ser desde la primera visita, aunque las tasas de éxito de respuesta pueden ser del 30 al 92%. Si el paciente no responde al AINE por vía oral y que aquí incluso Foster, y ya también lo comentaba la doctora Ramos, recomienda no pensar que porque un paciente no respondió a un AINE ya quiere decir que no va a responder a los AINES. Foster dice que hasta la tercera prueba con AINE debemos decir que el paciente no es respondedor, eso ya lo podremos platicar. Pero bueno, en ese caso, el paciente habría que cambiarlo a esteroide oral, también se puede escalonar a inmunomoduladores, pero bueno, también importante es que en escleritis, por supuesto que no son tanto el antiinflamatorio no esteroideo como el esteroide tópico no son lo recomendable. Siempre el tratamiento debe ser por vía oral. Y este es el estudio justamente que nos mencionaba previamente la doctora Ramos con celecoxib en pacientes con escleritis, donde fueron 24 pacientes tratados y como pueden ver a 3 pacientes se les dieron 200 miligramos, a 1 300, a 17 400 y a 3 800 miligramos. Y los que tenemos con la línea punteada son los que tuvieron éxito, que en el caso de estos 3 pacientes con 200, a los 7 días ya había resuelto la escleritis. En el caso del paciente con 300 miligramos también a los 7 días ya había mejorado. En el caso de los 17 pacientes con 400 miligramos, 14 en 10 días había mejorado y en 3 pacientes con 800 a los 10.5 días habían mejorado, ¿no? Entonces, de ahí fue que se determinó pues esta tasa de éxito con estos inhibidores selectivos. Los pacientes que fueron tratados solamente tuvieron efectos secundarios en 2 casos, en que hubo una urticaria y entonces tuvieron que detener el tratamiento, y 2 pacientes que no tuvieron respuesta al tratamiento y que son estos que están mencionados aquí. Y bueno, para finalizar, quería hablar de algo que me pareció también muy importante tratar, porque esto es algo que como saben, pues me apasiona todo el tema de la microbiota y cómo también muchas de las explicaciones que podemos tener con respecto a que un AINE funcione o no funcione en algún paciente o por qué, digamos, sí respondió a un tipo de AINE pero no a otro. Y la respuesta, como muchas otras que estamos teniendo, puede estar a nivel de la microbiota. Esto, digamos, ya lo platicamos, incluso los efectos secundarios pueden ser muy variables de persona a persona, y hay que recordar que la microbiota, y en este caso la microbiota intestinal, se puede considerar ya propiamente un órgano metabólicamente tan importante como la capacidad que tiene el hígado para metabolizar medicamentos. Entonces es algo que hay que tener en mente y empezar como a considerar dentro de nuestros pacientes. La microbiota puede afectar tanto la farmacocinética como la farmacodinamia de los medicamentos, incluidos los AINES. Por lo menos hay 50 medicamentos descritos en donde esto ya se ha visto.
Y fíjense cómo Foster pues, mencionaba que la vida media de eliminación plasmática de los diferentes AINES es muy variable por la circulación enterohepática. Pero pues aquí entraría la pregunta de sí, pero ¿por qué? Bueno, pues resulta que muchas de las respuestas, como les decía, pueden estar a nivel de la microbiota intestinal, tanto de la manera directa en que los antiinflamatorios no esteroideos pueden afectar la microbiota, ya que los AINES se ha visto que también tienen propiedades antibacterianas y que incluso pueden producir una disbiosis. Asimismo, la microbiota intestinal también de manera directa puede afectar la biotransformación de los AINES, alterar su metabolismo y hacer que duren más tiempo en la circulación enterohepática o menos. Los AINES mismos, por la alteración que dan en la mucosa intestinal y que también ya lo hemos hablado, pueden generar una alteración en la permeabilidad intestinal y eso sabemos que a nivel de microbiota es uno de los aspectos más importantes. Y la microbiota intestinal también puede generar una alteración en la eficacia y toxicidad y también alteración en la función hepática. Entonces, esto es digamos, se abre toda una ventana de posibilidades de cómo justamente la microbiota intestinal puede afectar a nivel de la absorción de los antiinflamatorios no esteroideos y como les digo, puede hacer incluso que una AINE esté en la circulación enterohepática de una manera mucho más prolongada, aumentando su toxicidad. Entonces, bueno, pues simplemente para concluir de la sesión en general, pues yo creo que hoy nos ha quedado muy, muy claro que no hay que olvidar a los AINES, que son una otra herramienta muy importante en el manejo de las enfermedades inflamatorias oculares, que obviamente tienen pros y contras, pero digamos, de alguna manera los efectos secundarios que podemos tener con los AINES no son tan indeseables como para no poderlos utilizar a veces en casos de primera línea en lo que vamos tomando otra serie de decisiones. Son fármacos seguros, aunque ya vimos que hay que conocerlos bien. Son de primera línea en escleritis anterior difusa o nodular. Y bueno, definitivamente como lo mostré en esta última diapositiva, la previa, pues el futuro está en una medicina ya de precisión basada en el estudio de la microbiota que nos permita aumentar la eficacia de los AINES, pero también prevenir su toxicidad.